ese trajín, que ha sido tan tortuoso, difícil para nuestras fuerzas, eso nos demuestra que no había pues, buenos elementos logísticos para poder desplazarnos en nuestro propio terreno, y tampoco teníamos elementos de desplazamiento, como por ejemplo los famosos carretones que en número de 200 tuvieron los chilenos. No tuvieron ninguna dificultad para trasladarse desde Pacocho, Hospicio, Buenavista, Locumba, Sama y hasta acá Quebrada Honda, y hasta llegar al Alto de la Alianza, porque contaron con más o menos algo de 1000 caballos muy bien municionados, y bien alimentados y bien descansados. Y la tropa chilena durmió toda la noche en Quebrada Honda. En cambio nuestras fuerzas estuvieron arrastrando todos los elementos de guerra en la Pampa, y así ellos se dieron cuenta, los enemigos, de que los peruanos estábamos cansados, y por eso es que ellos buscan el enfrentamiento muy temprano, ¿no? A partir de las 7:30 de la mañana. Entonces no hubo opción por los momentos de tensión que en ese momento se vivió el 26 de mayo. Y así empieza ya pues a ponerse el dispositivo de defensa que antes había, ¿no? Y sabemos que del lado oeste o izquierdo estuvo Eliodoro Camacho, en el centro Miguel Castro Pinto, y a la derecha Lizardo Montero, el contraalmirante peruano, ¿no? Y direccionando la guerra el general, ¿no? Presidente de la República hasta un día antes de Bolivia, ¿no? Y sin embargo, sabemos que allí más pudo el número de refuerzos de la reserva, o sea, de elementos frescos, porque cuando uno revisa los partes de guerra de todas las fuerzas chilenas o peruanas o bolivianas y de cada uno de los jefes del ala izquierda, de centro, derecho, cuando uno revisa se da cuenta de lo siguiente: que los peruanos y los bolivianos lucharon con heroísmo, con mucho heroísmo, con mucha entrega. Nadie puede negar eso. Es más, hasta el Basadre dice hasta las 11 de la mañana y media, incluso había un momento de triunfo de las fuerzas aliadas, por el ala izquierda, por donde los peruanos lograron contener a las fuerzas chilenas, incluso tomar prisioneros a oficiales y quitarles incluso los estandartes y quitarles elementos de guerra. O sea, lo que pasaba es que no teníamos fuerzas de reserva porque éramos pocos, no pasábamos los 8.000 según el informe privado de Piérola. Entonces tenía que usarse fuerzas de reserva para apoyar a la ala izquierda, del centro y del lado derecho. Y los chilenos tenían 2 dispositivos de reservas. Como tenían 20.000 hombres podían hacerlo. Las fuerzas aliadas no pudieron hacer eso. Si nosotros quisiéramos decir una lección sobre esta batalla, es en primer lugar que los peruanos estuvimos divididos como ahora. Estuvimos enfrentados, había luchas faccionales. Las tropas de Perú y Bolivia se instalan en los alrededores de Tacna, en el llamado Campo de la Alianza. Suman 12.000 hombres. Las tropas chilenas suman 13.500 hombres. Descontando la reserva, solamente entrarían en batalla alrededor de 10.000 hombres. El 26 de mayo, en el Campo de la Alianza, empieza la batalla de Tacna. El resultado favorece a Chile, que ocupa Tacna, y Bolivia se retira definitivamente de la guerra. Ahora, ¿qué pasó después del 26? Viene la incursión. A partir de las 4:30, dicen la mayoría de corresponsales de guerra, textos, partes militares, la prensa establecida en Tacna, ¿no? La gente de Tacna, la casa de los cónsules fue abarrotada por sectores de extracción extranjera, y algunos sectores humildes salieron en dirección a Palca, a Tarata. Otros se quedaron, pero quienes se quedaron sufrieron lo peor. Flavio Machicado, citado por Frei Gambetta desde hace mucho tiempo atrás, y que también está este documento en un trabajo de Pascual Ahumada Moreno, señala que quienes sufrieron los mayores horrores de violencia, exacción, abuso y violación fueron los sectores populares de Tacna. O sea, la zona que podríamos decir Deustua o Cela, o sea, los alrededores de esa época, de 1879. Ahí la soldadesca no ahorró ninguna agresión contra las casas, las tristes casas o tristes casuchas, como dice Flavio
machicado, un corresponsal de un órgano de prensa Comercio de Bolivia, La Paz, Bolivia. Y entonces hasta los cónsules tuvieron que a los 2 días o al día siguiente sacar una carta de protesta contra los consulados, porque no se había respetado incluso a algunos extranjeros, pero se respetó la calle El Comercio, lo que es la calle San Martín, porque ahí los los extranjeros pusieron sus banderas, ¿no? Para señalar que ellos no tienen nada que ver con esta guerra, ¿no? Que la guerra era entre Perú y Chile, ¿no? Y poner en resguardo sus intereses, ¿no? sus grandes fortunas, lo que, bueno, realmente el derecho internacional reconoce eso también. Y pasando luego a la economía de la sociedad, como muchos autores han dicho, que he leído por ahí, que después de la guerra muy pronto se recupera la economía local, regional. No es cierto. Nuestras investigaciones en el tomo 2 de este libro, El impacto de la guerra con Chile, demuestran que tanto en la economía de la ciudad como la industria bodeguera, el comercio interno, externo, etcétera, cambió radicalmente. O sea, a partir de 1880, después de la batalla del 26 de mayo, la economía local regional se desarticula completamente del mercado noroeste boliviano. O sea, antiguamente se llevaban el comercio ultramarino, o sea, todo lo que venía de Gran Bretaña, Inglaterra, España, Italia, Norteamérica, se hacía por el puerto de Arica, pasaba por la ciudad de Tacna, que era como un tambo, e iba para el noroeste boliviano, y aquí se generó un gran comercio. Eso se rompió, porque ya Tacna fue ocupada por las fuerzas chilenas y se pusieron nuevas reglas de juego. Y toda la producción de Candarabe, Tarata, los valles de Cinto, Sama, etcétera, todo fue cortado porque se puso un paralé con gabelas altas, aranceles en la aduana de Sama que establecieron los chilenos. De manera que Tacna fue aislada completamente y todo ese negocio fracasó, vino al suelo, ¿no? Pero la crisis bodeguera fue la crisis más radical que se dio, porque antes de la guerra con Chile, cuando hubo un terremoto, 10 años antes, en 1868, ya habían entrado en colapso, ¿no? Por los efectos de un terremoto que se dio por esos años. De manera que la economía de la ciudad, la economía de los valles, ¿no? De la agricultura, del comercio de exportación, fue fuertemente impactada por este fenómeno que pasó muchos años que no se ha podido recuperar. Por último, yo quisiera dirigirme ahora a los jóvenes de Tacna, a la niñez tacneña. Es necesario que volvamos, que nos reencontremos con un conjunto de investigadores, historiadores, personalidades que siempre han anticipado los hechos y que a veces no se les hace caso. En todo caso han escrito muchas obras de literatura, ensayos, crónicas, y que siguen escribiendo, pero que a veces no se los toma en cuenta, ¿no? Y quiero destacar que la niñez debería leer, por ejemplo, Mi infancia en Tacna. Mi infancia en Tacna es un libro pequeñito escrito por Jorge Basadre Groma, o El alma de Tacna, escrito por José Jiménez Borja y don Jorge Basadre, siendo jóvenes ellos, ¿no? Para la defensa de los intereses nacionales aquí en la zona ocupada por Chile en 1926-25. Son libros pequeños que deberían servir como catecismos patrióticos para amar el país, amar la región, amar el lugar donde hemos nacido. Y sobre todo Tacna, que ahora tiene gran cantidad de personas que son migrantes de las zonas altoandinas, de Puno, de Lima, de Ica, etc. Mis padres siempre desde muy niños nos inculcaron en la lectura como los niños de antes, los jóvenes de antes, ¿no? Y recuerdo que uno de los primeros libros que leíamos allí era el diccionario histórico biográfico, que fue producto de una investigación de una tesis